Muy buenos días, entonces estamos de regreso. La semana anterior, recordamos, tuvimos la visita de nuestros hermanos de la iglesia Palabra Viva en Pérez Celedón. Estuvo compartiendo el hermano Eric Martínez con nosotros y estuvo también el pastor Chris compartiendo con nosotros acerca de la practicidad de los dones espirituales, ¿verdad? Y cómo eso viene entrelazado juntamente con nuestros talentos, diferentes dones y la manera y el diseño con el que el Señor nos ha creado. Y creo que parte de eso es lo que el Señor usa siempre para poder hacernos miembros útiles, miembros activos de su cuerpo para proclamar su palabra, ¿verdad? Y para también enriquecer a la iglesia como el cuerpo de Cristo que es. Y fue de mucho ánimo, la verdad, para nosotros poder tenerlos por acá. Y hoy vamos a continuar ya, entonces, retomando con el libro de Hechos en capítulo 25. Así que vamos a tener una breve recopilación de dónde estamos para ubicarnos en el contexto y poder continuar a partir de ahí. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias en esta mañana nuevamente por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Te damos gracias porque reconocemos de que tú eres un Dios fiel, Dios eterno, poderoso, un Dios inmutable. Señor, tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y en eso podemos confiar y en eso está nuestra fe y nuestra esperanza de que tú no cambias, que tú permaneces fiel a tus promesas, fiel a tu palabra y que cada una de las letras, comas y puntos que están, Señor, expuestas en tu palabra, todas se cumplirán, cada una de ellas, Señor. Te damos gracias, de verdad, por tu misericordia y tu gracia que nos alcanza cada mañana, Señor, y esta mañana queremos pedirte que por favor nos llenes con tu Espíritu Santo, con la llenura de tu Espíritu, y que tu presencia, Señor, sea la que traiga convicción a cada uno de nuestros corazones, que esté en medio de nosotros, Señor, y que sean tus palabras calando en cada uno de nuestros corazones. Señor, silencia toda voz, toda situación, toda circunstancia que quiera distraernos de escuchar y de poner atención a tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea quien aquiete los corazones, los pensamientos y nos permitas enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos entonces en Hechos, el capítulo 25. Hoy vamos a retomar a partir de ahí. Recordamos que Pablo está preso, él está encarcelado con ciertos privilegios en Cesarea, porque algunos judíos habían regado un rumor de que Pablo estaba enseñando en cada uno de los lugares, cada una de las iglesias que estaba plantando, en cada una de las sinagogas donde él había estado visitando, había estado enseñando en contra de la ley de Moisés, en contra de las tradiciones judías, lo cual no es cierto. Pero este rumor llegó a Jerusalén y a Pablo no lo querían ni ver. Pablo entonces, estando en el templo, otro rumor comenzó a andar entre los judíos de que Pablo había ingresado a un gentil dentro del templo, lo cual tampoco era cierto. Y sus acusadores habían sido judíos de la provincia de Asia, o sea, no eran judíos que vivían propiamente en Jerusalén, sino que venían desde afuera. Entonces fue cuando sacaron a Pablo del templo, lo estaban linchando, básicamente, estaban ceñidos con él, procurando matarle,
Y entonces es cuando el Imperio Romano, el tribuno, lo encarcela primero por protección para él, pero también para saber cuál era la causa, la acusación que tenían contra él. Y ahí comienza entonces un proceso en donde el Señor va a usar a Pablo para poder exponer el Evangelio a cada uno de estos gobernantes y principales hombres del Imperio Romano. Entonces, el Señor ha tenido control completamente durante todo este tiempo de la situación, de la prueba en la que Pablo está. Entonces, luego de esto, es enviado a Cesarea, en donde está el gobernante de la provincia de Judea, y este gobernante tiene por nombre Félix. Él ha sido expuesto al Evangelio, él y su mujer, porque mientras Pablo está preso, él viene a escucharlo, y entonces Pablo va a exponerles acerca de la justicia de Dios, que es la fe en Jesucristo. Parte de esto también les habló acerca del dominio propio, pero también acerca del juicio de Dios, del juicio venidero. Y esto perturbó el corazón del gobernador, y él puso un alto y no quiso escuchar más a Pablo, porque él comenzó a temer y tener miedo de lo que estaba escuchando. Pero la cosa es que este temor, en lugar de dirigirlo hacia su arrepentimiento y entregar su vida a Cristo, él lo dirigió más bien a querer cerrar su corazón, endurecerlo y no escuchar más acerca de esto, y prefirió continuar viviendo bajo condenación. Postergó su fe en Cristo. Ahora, Pablo, siendo inocente, no teniendo ninguna acusación seria de peso para dejarlo preso, este hombre lo va a mantener ahí, encarcelado. Y ya han pasado 2 años, y ahora vamos a ver una transición en el gobierno del Imperio Romano, porque va a venir otro gobernador, la suplencia de Félix, porque su gobierno ya había terminado. Entonces ahora viene otro, y este es Porcio Festo, y a él también Pablo le va a hablar acerca del Evangelio. Y estando aún preso, de visita va a venir el rey Agripa, y también va a ser expuesto el Evangelio. Y entonces es en este momento en donde recordamos el tiempo en el que Pablo se convirtió a Cristo. Cuando camino a Damasco, su vida cambió, porque estando él ciego en Damasco, el Señor envió a un hombre llamado Ananías, el cual se estaba resistiendo a ir a donde Pablo, porque en ese momento había una fama de Pablo, que era el perseguidor de la iglesia. Y entonces vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 15, para recordar cómo el Señor le revela a Ananías el propósito divino que él tenía y los planes que él tenía para Pablo. Hechos capítulo 9, en versículo 15, el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya tenía un perfil para Pablo. Ahora, años más antes de este acontecimiento, estoy seguro de que Pablo no tenía presupuestado dentro de sus planes servirle al Señor. Su perspectiva y sus planes eran convertirse en uno de los eruditos más grandes de su época, en uno de los fariseos más prominentes de su tiempo.
Tanto así que este celo lo llevó a perseguir a todo aquello que estaba hablando acerca de las Escrituras y los profetas, señalando al Cristo que ya había venido, a Jesús. Y él estaba en contra de todo esto por diferentes razones, porque no concebía cómo Jesús podría haber sido el Cristo, hasta el momento en el que le fue revelado camino a Damasco. Entonces él pasa de ser el perseguidor de la iglesia al difusor más grande, o uno de los difusores más influyentes del evangelio en su época. El instrumento que el Señor iba a usar para llegar a los gentiles, pero no solamente ahí, sino para llegar a reyes, a gobernantes y a hombres de mucha influencia y poder dentro del Imperio Romano. Algo que un judío o uno de los apóstoles no hubiese podido hacer. El Señor puso a Pablo en esta situación en la que está ahora, 20 años después de su conversión, más de 20 años después, lo está poniendo en esta situación con un propósito, y es exponer el evangelio a todos estos gobernantes que también necesitan escuchar acerca de la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, si vemos la imagen completa, podemos apreciar cómo el Señor ha ido gestando todo esto. Él ha ido orquestando todo esto, y lo que vemos es la providencia de Dios, su misericordia. Más allá que una prueba en la que Pablo está, una tribulación, es el Señor usando todo lo que el reino de las tinieblas ha querido usar para destruir la vida de Pablo, para obstaculizar el plan de Dios. El Señor lo ha usado para glorificarse y llegar a lugares en donde normalmente un creyente no iba a poder llegar. Pero lo ha hecho a través de Pablo, usándolo como un esclavo, como un preso del Imperio Romano. Y así va a ser trasladado a Roma. Porque al fin y al cabo, ese es el plan y el propósito que el Señor tiene. Llevar a Pablo hasta Roma para que el Evangelio ya no solamente esté en Jerusalén, en tierra de los gentiles, sino que vaya al corazón de lo que era en aquel momento el poder más influyente en el mundo, el Imperio Romano. Entonces, todo tiene un propósito y Dios tiene siempre control de todas las cosas. Pablo no estaba presupuestando esto en su vida, pero el Señor ya tenía un plan y se lo mostró desde un principio. No le enseñó por dónde tenía que caminar, pero sí cómo iba a llegar, o a dónde iba a llegar, a dónde lo quería llevar. Y sabe, de la misma manera el Señor obra en cada uno de nosotros. Tal vez no nos muestra el panorama completo desde un principio, pero nos da esperanza y nos da un propósito de a dónde Él nos quiere llevar. No para nuestro bienestar, porque no todo gira en torno a nosotros, sino que es cumplir su propósito, su voluntad a través de nosotros, y nos involucra en ese proceso de su obra. Y gloria a Dios por eso, porque es por su gracia que Él nos quiere usar para llevarnos hasta estos lugares. Así que con toda esta introducción, este panorama, este contexto en el que Pablo está, viene una transición en el gobierno romano. Félix va a dejar de ser el gobernador entonces de la provincia de Judea, y viene su sucesor, Porcio Festo. Así que vamos a continuar ahora sí en capítulo 25 del libro de Hechos, en versículo 1. Vamos a leer. Dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Vean lo que este hombre está haciendo. Él no está calentando su lugar, su posición, sino que de una vez va a ir a Jerusalén para saber con qué se va a enfrentar, para ver la principal ciudad de la provincia,
y comenzar a tratar con los judíos porque quiere hacer las cosas bien, quiere hallar gracia ante el emperador romano. Muy diferente al antiguo gobernador. Él sí viene a trabajar, quiere hallar gracia ante los judíos por su trabajo. Entonces, sube a Jerusalén, versículo 2, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. A ellos no les ha hecho suficiente de que Pablo ha estado 2 años preso, sin motivo y razón. El castigo no ha sido suficiente para ellos. Ellos todavía están ceñidos en que quieren matar a Pablo. Quieren eliminarlo. Y tengamos por seguridad de que mientras Pablo está ahí encerrado, el evangelio continúa creciendo y continúa alcanzando a otras personas para el Señor. Entonces probablemente todas estas cosas aún resuenan en el ambiente, en la ciudad. Y entonces están ceñidos con Pablo. Y claro, tienen un gobernador nuevo y probablemente ellos dicen, bueno, vamos a ver si él quiere verdaderamente hallar gracia ante nosotros. A veces la política se mueve de esa manera, buscando a ver qué provecho poder sacar, ¿verdad?, los hombres influyentes de la ciudad. Y entonces ellos vienen a pedir por Pablo. Hubiesen pedido otra cosa, una mejor calle, qué sé yo, pero no, ellos vienen a pedir la vida de Pablo. Continuamos al final del versículo 2, dice, y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, o sea, como un favor, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ven, ellos no han olvidado preparar una emboscada para que mientras Pablo viene y lo trae, ellos poder emboscar a los soldados romanos y dar muerte a Pablo. A cualquier precio, ellos quieren eliminarlo. Pero recordemos, no es contra el hombre nuestra lucha, sino contra las huestes de maldad. Entonces veamos cómo Satanás aún tiene todo este plan para tratar de quitar de en medio uno de los pilares de los que el Señor está, de los instrumentos que el Señor está usando para difundir su palabra, su evangelio de salvación. El enemigo está detrás de todo esto. Versículo 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, porque todo eran rumores de lo que Pablo había hecho. Y sus acusadores eran judíos que no estaban en este lugar, sino que vivían o eran provenientes de la provincia de Asia, parte de lo que hoy es Turquía. Ellos están lejos, ya ha pasado algún tiempo desde sus acusaciones y no tienen pruebas claras. Y por eso es que Pablo está como en esa balanza de ser condenado o no. Y por eso es que aún no pueden condenarlo, porque no hay pruebas suficientes, no hay algo concreto de lo que verdaderamente lo están acusando. Así que ellos vienen con acusaciones las cuales no pueden probar. Versículo 8 dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo,
¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Nuevamente se repite la historia, un gobernante, un político queriendo congraciarse con los del pueblo. No es que él lo va a llevar, porque Pablo es un ciudadano romano, no puede pasar por encima de la ley. Pero le pregunta a Pablo, como para que los judíos vean que no quiere ir en contra de ellos, pero tampoco puede ponerse a favor completamente de ellos. Entonces le pregunta a Pablo, ¿usted quiere ir a Jerusalén y ser juzgado allá? Pero todo esto es un plan, una emboscada. Ahora, el gobernante probablemente no sabe de esta emboscada. Pero Pablo no está solo. El Espíritu Santo está con él. Él es quien le ha dado las palabras de sabiduría a Pablo y quien le da para poder defenderse también. Y no es tan fácil, lo van a llevar a la boca del león. Veamos lo que responde Pablo. Versículo 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pablo sabe sus derechos como ciudadano romano. Cuando él está apelando a César es que él está sugiriendo de que su causa sea escuchada por el mismo emperador en la corte romana. ¿Y a dónde era? A donde el Señor quería llevar a Pablo, a Roma. Entonces, este es el momento, esta es la oportunidad. Pablo ha esperado y el Señor guía a Pablo a hablar con estas palabras y a apelar para que su causa sea conocida en Roma. Entonces, en lugar de que se lo lleven a la boca del león, él va a continuar con el plan de Dios. Ahora, todo esto, no olvidemos, el Señor está detrás orquestando todo su plan, usando a los gentiles y aquellos que no creen en Él, sin que ellos se den cuenta, usándolos para que su plan se lleve a cabo, para que su voluntad se cumpla. Y a como está sucediendo en este momento, en nuestros días, ¿sabe? El Señor está detrás de todas las cosas bajo control, porque Él es soberano. Muchas veces vamos a estar en situaciones muy similares, tal vez no de prisión, pero sí en situaciones de prueba y tribulación. Y aunque los no creyentes quieran tomar sus decisiones, quieran obrar según ellos en su voluntad, Dios está influenciando detrás de ellos, aunque su corazón no le pertenezca a Él. Pero es que Él no depende de eso para que su voluntad soberana se cumpla y para que uno de sus hijos sea expuesto, para que hablen acerca de la verdad y del Evangelio. Aquí no nos dice el texto de que Pablo le haya hablado el Evangelio a Porcio Festo, pero sí lo hizo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta, dentro del relato, que Festo le va a manifestar al rey Agripa. Entonces, después de esta esta situación, Pablo en el tribunal, sus acusadores y toda esta posición de Festo como juez, tiempo después va a recibir la visita del rey Agripa II y Berenice, su hermana. Ahora, ellos son descendientes del rey Agripa I, que lo tenemos al principio del libro de Hechos, y fue quien arrestó a Jacobo
a Pedro y que martirizó al apóstol Jacobo. ¿Recuerdan? Al principio ellos son arrestados y entonces manda a matar a Jacobo, al apóstol Santiago, en ese momento. Y cuando está preparando todo para hacerlo con Pedro, el Señor envía ángeles para que Pedro salga de la cárcel. Bueno, este es su descendiente, que en aquel momento no tenía la edad suficiente para poder ser el sucesor de su padre, porque el rey Agripa I, tiempo después de lo que sucedió con Pedro en la cárcel y con Jacobo, él murió, pero su sucesor era muy joven para tomar el poder de la provincia, de gobernar la provincia. Pero ahora ha pasado el tiempo y este ha sido puesto como gobernante sobre una pequeña parte de la provincia de Galilea. Y ahora viene entonces a visitar a Festo. Vamos a ver lo que sucede. Versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. ¿Ven? Al principio, en la primera sección, no nos dice el texto de que Pablo le haya expuesto el evangelio al gobernante Festo, pero aquí nos damos cuenta de que sí. Porque en medio de la discusión que él está escuchando acerca de las acusaciones contra Pablo, escucha acerca de Jesús, de su muerte y de su resurrección, o sea, del evangelio de Jesús. ¿Y qué dice el versículo 20? Yo, dudando en cuestión semejante. Y es interesante porque aquí nos damos cuenta de algo acerca de Festo. Podemos conocerlo un poco más. Y es que él ignora acerca de Jesús. Él no sabe quién es Jesús. Y al igual que Festo, la mayoría o el mayor porcentaje de los gobernantes en esta época del Imperio Romano ignoraban cualquier tema acerca de la salvación a través de Jesús. Y entonces entendemos por qué Pablo está en esta posición. Porque es necesario que el evangelio llegue también a esas esferas de la sociedad, a hombres influyentes de la época. Y entonces podemos comprender por qué el Señor quiere usarnos, a usted y a mí, y a cada uno de sus hijos, para llegar a posiciones de eminencia, para que su evangelio sea expuesto a cada hombre y mujer influyentes en nuestra época.
podemos ver la misericordia de Dios por estos hombres y mujeres que aún no conocen a Jesús, que ven a Jesús como una religión más, que tienen la información acerca de que, sí, ellos creen en esto, pero nada más, que Cristo no ha sido revelado a sus vidas. Hermanos, el Señor nos tiene en posiciones estratégicas para que su voluntad se cumpla, para que su evangelio sea expuesto a estas personas en estas esferas de la sociedad. Y probablemente no nos use como personas de influencia y de alto poder, pero nos puede usar como Pablo, simples y humildes, para poder presentarles el mensaje de salvación a estas personas. Limpiando una casa, limpiando una oficina como misceláneo, como un humilde trabajador, como tal vez el rango más bajo dentro de la jerarquía de una empresa, de una compañía. Pero el Señor nos tiene estratégicamente en estos lugares para poder ser de influencia a personas de poder. Y entonces podemos ver la providencia de Dios para estas personas, pero también podemos darnos cuenta de que el Señor quiere usarnos. Quiere usarnos para que su evangelio continúe siendo predicado. Porque todas estas personas necesitan escuchar el mensaje de salvación. Yo recuerdo en diferentes ocasiones personas de mucho poder e influencia pidiendo consejo, oración. Vos que tenés más fe que yo, puedes orar por esto. Mira, ¿qué pensás de...? Y uno dice, pero ¿quién soy yo para estar hablándole a alguien como él, como ella, acerca de la fe? No de religión, sino de la fe. Solo Dios es quien nos usa de esta manera. Es su gracia, es su misericordia, y por eso tenemos que estar listos, preparados siempre. No como teólogos de la palabra, pero sí por lo menos llenos del Espíritu Santo, para que sea Él quien hable a través de nosotros. Y el Señor nos quiere usar. Él nos quiere usar. Entonces, vean cómo este relato que Festo está hablándole al rey Agripa provoca comezón de oír al rey. Yo quiero escuchar también acerca de esto. Pero debemos comprender que el rey Agripa conocía y tenía un mayor conocimiento acerca de las situaciones de los judíos, porque él mismo descendía de gobernantes de la provincia de Judea que tenían un contacto directo, continuo con los judíos. Su abuelo fue el que montó una persecución en contra de los niños en el tiempo en el que Jesús había nacido. Su tío abuelo fue el que montó una persecución también contra de aquellos que están hablando acerca del Mesías, quien decapitó a Juan el Bautista. O sea, él tenía conocimiento más profundo acerca de la dinámica de la religión judía. Entonces Festo por eso también probablemente le expone el caso para encontrar una ayuda, un consejero acerca de qué poder hacer, qué decisión tomar. Porque él no sabe cómo enviar a Pablo con una acusación, no sabe qué poner. Y esto lo va a dejar mal parado delante del emperador. Entonces, esto provoca comezón de oír al rey Agripa. Y esto es lo que produce el evangelio, porque es poder de Dios. Produce
ganas de más, de escuchar más acerca de la verdad. ¿Cómo es que este hombre, por causa de su fe, está preso? Quiere escuchar. Versículo 23 dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, o sea, con una entrada pomposa, elegante, anunciando lo importante que venía en camino, que para ellos simbólicamente eran ellos, pero que espiritualmente lo que venía era la exposición del testimonio del Evangelio a través de Pablo. Básicamente están anunciando, hay algo importante que viene. Quien viene es Jesús a presentarse a ellos cara a cara a través de Pablo. Con mucha pompa, y entrando en la audiencia, sigue diciendo, con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. ¿Se dan cuenta cómo Dios está detrás de esta reunión con los principales hombres de la ciudad, los más influyentes, los tribunos, como quien dice, la crema innata, la influencia de poder político en la ciudad? Todos están ahí reunidos. Y un humilde servidor, prisionero del imperio, va a ser puesto en medio de ellos para que hable acerca de su causa, el evangelio de salvación. Es la gracia de Dios, es la misericordia queriendo alcanzar a estos hombres. Solo eso. Versículo 24 entonces dice: entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando de ninguna cosa digna de muerte, que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Él no sabe qué escribir. Él es nuevo y quiere hacer las cosas bien. Por eso está pidiendo consejo, y por ahí podemos darle el beneficio de la duda que, bueno, el hombre es sabio porque está buscando el consejo de alguien que conoce mejor el terreno, el territorio, porque no sabe qué decir para enviar a Pablo ante César. Pero, de nuevo, más allá de la prueba y la tribulación en la que Pablo está, debemos ver esto como la gracia de Dios, su providencia. Como el Señor está orquestando todo alrededor, toda la circunstancia, no para machacar a Pablo, no, aunque al mismo tiempo Él lo está formando, pero Él está usando todo esto para que su voluntad se cumpla. Para ver que a través de Pablo Él pueda ser exaltado y glorificado. El Señor va a usar siempre los recursos que tenga a disposición, las circunstancias, todo lo que el enemigo y el reino de las tinieblas quiera usar para destruir su voluntad, para obstaculizar su voluntad, Él la va a usar siempre para glorificarse. Y va a usarnos a nosotros para que su nombre sea proclamado entre las naciones, entre los gentiles, entre aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y se den cuenta del poder de Dios. Puedan conocerle a Él. Dios ha tenido siempre control de todas estas cosas y está usando a Pablo para exponer su palabra
ante aquellos que aún no le conocen. Y así como usa Pablo, nos quiere usar a cada uno de nosotros. Entonces, veamos esto como un ánimo, una exhortación para nuestras vidas. Porque aunque la mayor parte del relato es algo histórico, el Señor es en su soberanía quien está detrás de todo esto, planeando y preparando el momento para que su evangelio sea expuesto a personas de influencia. Así que tenemos que estar como Pablo, preparados, listos para el momento y la oportunidad que se nos abra, en el momento en que el Señor abra la puerta, poder exponer acerca de su verdad. Sin miedo y simplemente permitiéndole al Señor usarnos conforme a su voluntad. Él es fiel, Él lo va a hacer, Él nos puede usar. Él no mira nuestra capacidad, Él mira lo que Él puede hacer a través de nosotros. Y eso es lo que está usando, es lo que está haciendo, formándonos, equipándonos cada día. Así que en medio de la prueba, de la tribulación, en la circunstancia en la que estemos, sepamos que el Señor nos está equipando para que Él sea exaltado y Él sea glorificado a través de eso. Gloria a Dios, porque Él quiere usarnos y Él va a sacar siempre provecho de todo lugar en donde estemos, de cada situación en la que estemos. Él va a sacar provecho. Él es quien se va a glorificar. Recordemos que nada gira en torno a nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas, o estar bajo la voluntad de Dios, no siempre va a ser los lugares más reconfortantes, más placenteros. Muchas veces, y la mayor parte, son lugares difíciles. Son lugares en los que nos vemos confrontados, en donde no estamos nada cómodos. Pero el Señor nos tiene ahí con propósitos divinos. Y es ahí en donde tenemos que comprender, Señor, yo sé que esto no se trata de mí, se trata todo acerca de ti. Aún así el Señor va a tomar en cuenta y va a tomar control de todas las demás cosas, de nuestras necesidades y dificultades. Él va a tomar control de todo eso. Pero recordemos que no es acerca de nosotros, sino es que es acerca de su voluntad. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Podemos ilustrarlo y ejemplificarlo con lo que Pablo está viviendo. Todas las cosas están ayudando bien, para bien. No para su bienestar completamente, pero sí para el bien de la voluntad del Padre, conforme al llamado y al propósito al cual el Señor lo ha llamado a él, que es exponer su evangelio. Lo vimos, ¿verdad? En el capítulo 9, versículo 15, exponer su verdad y testificar del Señor ante reyes y gobernantes. Entonces, sepa que cada situación en nuestras vidas van a ayudar para bien. Los que estamos en el Señor verdaderamente, los que estamos buscando caminar bajo su voluntad, todas las cosas van a ayudar para el bien de que se cumpla la voluntad del Padre, porque Él nos ha llamado y conforme a su propósito en nosotros, Él nos va a guiar y Él nos va a usar. Así que no despreciemos el lugar en donde estamos. Si estamos en un tiempo de prueba, sí es difícil, pero el Señor es nuestra fortaleza. El Señor ha animado a Pablo cada vez que Él ha necesitado animarlo, por lo menos que lo hemos visto aquí en la Escritura. Estoy seguro que más de lo que hemos visto en la Escritura, el Señor ha reconfortado el corazón de Pablo.
Y lo hará también con nosotros, nos fortalecerá. Pero todo para que su plan avance en nosotros y a través de nosotros. Así que no despreciemos en donde el Señor nos tiene. No despreciemos la prueba, aprovechémosla para meditar y que nuestra esperanza crezca, porque al fin y al cabo, el propósito principal de la prueba es formar a Cristo en nosotros. Es la voluntad del Padre, que Cristo sea formado en nosotros y que en medio de ese proceso Él pueda reflejar su poder y su verdad a través de nuestras vidas. Así que ánimo en medio de la prueba, de la tribulación, ánimo en el lugar en donde usted está, en su trabajo, en su lugar, en su casa, en su barrio, en su familia. Ánimo porque el Señor nos quiere usar para que podamos exponer a otros que necesitan escuchar de Él al Evangelio. Gloria a Dios, porque esa es la gracia y la misericordia de Él. Para los demás, pero también para nosotros, porque nos quiere usar. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprender por medio de ella a verte a ti y no la circunstancia por la que Pablo está pasando solamente, sino que podemos verte a ti en medio de todo esto. Es tu gracia, es tu favor, es tu verdad, es tu poder quien se está manifestando a través de la prueba. Señor, y ayúdanos en esta mañana, por favor, a poder meditar en esto, a poder interiorizarlo y a poder aplicarlo en nuestras vidas. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Tú tienes control soberano de todas las cosas. Y hemos sido llamados, hemos sido rescatados por tu amor, por tu gracia, para ser usados por ti, para ser instrumentos tuyos para tu gloria. Señor, y no se trata de religión, se trata del evangelio de salvación, Señor. Lo que otros ven como religión meramente, Señor, es porque no te han conocido, no ha sido revelado a sus corazones y tú quieres usarnos para revelarte a ellos a través de nuestros testimonios y a través de tu palabra. Y te damos gracias, de verdad, porque podemos ser usados por ti. Qué privilegio más grande, Señor. Ayúdanos para no cesar de predicar tu palabra, tu evangelio, tu verdad, para que éste sea proclamado, Señor, porque muchos necesitan escuchar de ti. Muchos necesitan aún conocerte verdaderamente, personalmente, Señor. Y si tú quieres usarnos, aquí estamos dispuestos y disponibles, Señor, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos encontrar ánimo a través de esta palabra, a través de esta enseñanza, Señor, y esperanza en ti, que tú usas todas las cosas para bien, para tu bien, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.